Mi nombre es Nigel. Tengo 17 años y soy estudiante de secundaria en un pequeño pero tranquilo pueblo donde nunca pasa nada interesante. Siempre he sido alguien que prefiere la rutina, con días predecibles llenos de clases, tareas y las mismas caras que he visto desde la infancia. Mi vida era como un río tranquilo, fluía sin sobresaltos. Pero todo cambió aquel verano, cuando Tian llegó. Era una mañana cálida de junio. Las aulas estaban llenas del ruido habitual, risas, charlas sin sentido y el leve crujir de los pupitres viejos mientras los estudiantes se acomodaban para la primera clase del día. En ese momento, el director entró al aula acompañado de alguien nuevo. Era Tian. Alto, con una presencia magnética que parecía llenar todo el espacio. Su cabello oscuro caía de manera desordenada pero elegante, y sus ojos, de un color ámbar intenso, tenían algo que atrapaba la mirada de cualquiera que se atreviera a mirarlo demasiado tiempo. Director, este es Tian. Se ha mudado recientemente a nuestro pueblo. Espero que lo reciban con calidez y lo hagan sentir bienvenido. La voz del director se desvaneció en mi mente mientras mis ojos permanecían fijos en él. Algo en su manera de estar parado, relajado pero atento, hizo que el aire a mi alrededor se sintiera distinto. No era solo otro estudiante nuevo. Había algo en él, algo que no podía explicar. A partir de ese día, mi mundo dejó de ser el mismo. Tian no tardó en convertirse en el centro de atención. Era excelente en los deportes, especialmente en baloncesto, y parecía tener una facilidad natural para ganar amigos. Sin embargo, también había un aire de misterio en él. Nunca hablaba demasiado sobre sí mismo, y a menudo lo encontraba solo en la biblioteca o caminando por el campo de deportes después de clase. Yo, por mi parte, intenté mantener mi distancia. No porque no quisiera conocerlo, sino porque algo en su presencia despertaba en mí una inquietud que no lograba entender del todo. Pero, como si el destino tuviera otros planes, nuestras vidas comenzaron a cruzarse de maneras que no podía prever. Un día, la profesora de literatura nos asignó un proyecto en parejas, y para mi sorpresa, terminé trabajando con Tian. Fue entonces cuando supe que el verano que había comenzado tan ordinariamente se convertiría en el más inolvidable de mi vida. Trabajar con Tian en el proyecto de literatura fue al principio un desafío para mí. No porque fuera difícil, sino porque estar a su lado me hacía sentir cosas que no entendía del todo. Siempre había creído que me conocía bien, que tenía claro lo que sentía y lo que no, pero desde que él apareció, todo se volvió confuso. Nos reuníamos después de clase en la biblioteca o en mi casa, a veces en la suya, aunque él no parecía cómodo invitando a nadie. Cada tarde, entre libros y hojas garabateadas, nuestras conversaciones se hicieron más largas y nuestras miradas más intensas. Al principio hablábamos de literatura, de lo que pensábamos del libro que nos tocaba analizar, pero poco a poco nos desviábamos a otros temas. La música que nos gustaba, los sueños que teníamos, los miedos que nunca le habíamos confesado a nadie. Tian, no me gusta este pueblo. Nigel, ¿por qué? Me miró y sonrió de lado, pero esa sonrisa no tenía alegría. Porque no siento que pertenezco a ningún lugar. Siempre ha sido así. Me mudo de un sitio a otro, y nunca es suficiente para que me sienta en casa. No supe qué responder. Nunca había pensado en lo que se sentía estar en un lugar sin llamarlo hogar. Para mí, mi vida había sido simple, repetitiva, hasta que él llegó. Me pregunté si yo era parte de lo que hacía que este pueblo fuera tan insoportable para él. Tal vez, comencé, pero las palabras murieron en mi garganta cuando sentí su rodilla tocar la mía bajo la mesa. Fue un roce accidental, lo sabía, pero no se apartó de inmediato, y yo tampoco. Desde ese momento, algo cambió entre nosotros. Nuestros encuentros dejaron de ser solo sobre literatura. Me di cuenta de que Tian tenía una forma de atraerme sin hacer nada en especial. Cuando se inclinaba para mostrarme algo en el cuaderno, su brazo rozaba el mío y un escalofrío me recorría la piel. A veces, cuando se reía de algo que decía, apoyaba la mano en mi muslo por unos segundos de más. Pequeñas cosas, insignificantes, si no fuera porque cada una de ellas me dejaba sin aire. Una tarde, estábamos en mi cuarto. La ventana estaba entreabierta y el viento cálido del verano movía ligeramente las cortinas. Tian estaba acostado boca arriba en mi cama, con un libro sobre el pecho. Yo me senté en el suelo, con la espalda apoyada en el borde de la cama, revisando mis notas. ¿Por
¿Por qué nunca hablas de ti, Nigel? Su voz sonó suave, casi como si no quisiera romper el silencio. ¿De qué quieres que hable? Respondí sin mirarlo. No sé lo que piensas, lo que sientes. Quería decirle que en ese momento solo sentía su presencia quemándome la piel, que cada vez que me tocaba, aunque fuera sin querer, mi cuerpo entero reaccionaba como si estuviera atrapado en su órbita. Pero no lo hice. Él se inclinó hacia mí desde la cama, y antes de que pudiera reaccionar, su mano atrapó un mechón de mi cabello y lo revolvió con suavidad. «Siempre estás tan tenso», murmuró. Me giré para mirarlo, pero estábamos demasiado cerca. Demasiado. Sus ojos ámbar me estudiaban, y por un momento sentí que podía ver a través de mí. «¿Qué haces?», logré susurrar. «Nada», contestó, pero su mano no se apartó de inmediato. No supe cuánto tiempo pasamos así, mirándonos en el silencio de la habitación, con el verano filtrándose por la ventana y el latido de mi corazón resonando en mis oídos. Pero supe que, a partir de ese momento, nada entre nosotros sería igual. Aquel día, cuando llegué a casa de Tian para seguir trabajando en nuestro proyecto de literatura, no imaginé que terminaría atrapado allí. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas y oscuras, pero aún no había comenzado a llover cuando toqué el timbre de su casa. Tian abrió la puerta con su expresión habitual, una mezcla de indiferencia y curiosidad, como si el mundo a su alrededor nunca lo sorprendiera. «Pasa», dijo, apartándose para dejarme entrar. Su casa era grande y moderna, pero tenía un aire vacío. Apenas había fotos familiares o detalles que indicaran que alguien vivía allí con calidez. Me di cuenta de que el silencio en la casa se debía a la ausencia de sus padres. «¿Estás solo?», pregunté mientras dejaba mi mochila en el sofá. «Sí, mis padres están de viaje por trabajo. No vuelven hasta el fin de semana». Asentí sin decir nada más. Había algo en su voz, una especie de resignación, como si ya estuviera acostumbrado a estar solo. Nos sentamos en la mesa del comedor con los libros abiertos, pero por alguna razón aquella tarde se sentía diferente. Estábamos más distraídos de lo normal. A veces nuestros ojos se cruzaban, y en vez de apartar la mirada rápidamente como solía hacer, esta vez me encontré sosteniéndola más tiempo del que debía. Cuando terminamos de escribir las últimas anotaciones, un trueno retumbó en el cielo, y en cuestión de minutos, la lluvia comenzó a caer con fuerza. Me levanté y fui hasta la ventana, observando cómo el agua golpeaba el cristal. «No creo que puedas irte ahora», comentó Tian cruzándose de brazos detrás de mí. «Tal vez pare en un rato», murmuré, aunque en el fondo sabía que era imposible. «Puedes quedarte a dormir aquí». Me giré para mirarlo. Su expresión era neutra, como si la idea de que pasáramos la noche juntos en su casa no significara nada especial. Pero mi corazón, que llevaba semanas sintiéndose inquieto a su lado, no podía ignorar lo que esa sugerencia despertaba en mí. «¿Estás seguro?» «Sí, hay un cuarto de huéspedes. O puedes dormir en el sofá, como prefieras». No tenía muchas opciones, así que acepté. Después de cenar algo rápido, Tian sugirió ver una película. Nos acomodamos en el sofá del salón, con una manta compartida, cubriéndonos las piernas. La pantalla iluminaba la habitación con una luz tenue, y el sonido de la lluvia contra las ventanas hacía que el ambiente se sintiera más íntimo de lo que debería. Era una película romántica, lo cual ya de por sí era extraño. No sabía si Tian la había elegido a propósito o si simplemente había aparecido en las recomendaciones, pero conforme la historia avanzaba, la tensión entre los protagonistas se reflejaba en la nuestra. En un momento, sentí su brazo rozando el mío bajo la manta. No se apartó. Tampoco lo hice yo. ¿Te molesta?, Su voz sonó baja, apenas un susurro. Negué con la cabeza. No. Entonces lo sentí acercarse más. Podía percibir su respiración, su calor. Mi corazón latía con tanta fuerza que temí que lo escuchara. Nigel. Pronunció mi nombre como si estuviera probando cómo sonaba en su boca. Me giré para mirarlo y en el instante en que nuestros ojos se encontraron, lo supe. No había marcha atrás. Su mano se deslizó hasta mi mejilla, sus dedos apenas tocando mi piel. Fue un roce ligero, casi como si estuviera esperando que me alejara. Pero no lo hice. Cuando sus labios se encontraron con los míos, sentí que el mundo entero desaparecía.
No importaba la lluvia, la película, ni el hecho de que estaba en la casa de Tian, completamente solo con él. Lo único que existía en ese momento éramos nosotros. El beso comenzó lento, inseguro, pero en cuestión de segundos, algo dentro de nosotros se rompió. Sus manos se aferraron a mi cuello y las mías buscaron su cintura. La manta cayó al suelo cuando me encontré encima de él, mis dedos enredados en su cabello. No sé cuánto tiempo estuvimos así, besándonos, explorándonos, cruzando una línea que ninguno de los dos se había atrevido a admitir que queríamos cruzar. Lo único que sé es que, cuando nos separamos, ambos respirábamos agitadamente, con los rostros encendidos. ¿Te arrepientes?, preguntó en voz baja, con su frente apoyada contra la mía. No, ni por un segundo. Después de aquella noche, nada volvió a ser como antes. Aunque en la escuela seguíamos comportándonos como siempre, con la misma distancia prudente entre nosotros, cuando estábamos a solas, todo cambiaba. Nos encontrábamos en los pasillos menos transitados, en la biblioteca entre estantes de libros donde nadie nos veía, en los vestuarios después de las clases de educación física, cuando todos ya se habían ido. A veces, solo era un roce fugaz de nuestras manos. Otras, una mirada sostenida demasiado tiempo. Y cuando el riesgo lo permitía, robábamos besos cortos, urgentes, cargados de la adrenalina de saber que en cualquier momento alguien podía vernos. Pero el miedo siempre estaba ahí. No hablábamos sobre lo que éramos, sobre lo que significaba lo que hacíamos. No nos atrevíamos, porque admitirlo en voz alta lo haría real, y lo real era peligroso. Una tarde, mientras revisábamos libros en la biblioteca, sentí su mano rozar la mía bajo la mesa. Miré alrededor, asegurándome de que nadie estuviera prestando atención, y entonces dejé que nuestros dedos se entrelazaran por unos segundos. Fue un gesto pequeño, insignificante para cualquiera, pero para nosotros significaba más de lo que podíamos admitir. ¿No te cansa esto?, susurré sin mirarlo. ¿El qué? Tener que escondernos. Tian no respondió de inmediato. Solo apretó ligeramente mi mano antes de soltarla con discreción. No tenemos otra opción, dijo finalmente, y tenía razón. En un pueblo pequeño como el nuestro, donde todo el mundo conocía a todo el mundo, donde los rumores corrían más rápido que el viento, no había espacio para lo que éramos. Si alguien nos veía, si alguien sospechaba, todo se arruinaría. Así que seguimos así, en la clandestinidad de nuestro propio mundo, haciendo de cada momento robado una pequeña victoria, viviendo con la emoción y el temor de ser descubiertos, sin saber hasta cuándo podríamos seguir ocultándonos. El equilibrio frágil que habíamos construido se rompió de la peor manera posible. No sé exactamente cómo ocurrió. Tal vez fueron las miradas que se alargaban más de la cuenta, los roces furtivos que alguien notó, o simplemente la mala suerte. Lo cierto es que de un día para otro, los rumores comenzaron a correr por la escuela. Al principio, fueron susurros en los pasillos, miradas curiosas y risitas ahogadas cuando pasábamos. Luego, los comentarios se hicieron más directos, más crueles. ¿Así que ustedes dos?, preguntó un compañero en el vestuario después de educación física, con una sonrisa burlona. Yo sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Miré a Tian, esperando que dijera algo, que lo negara, que con una simple palabra borrara todo aquello. Pero él solo apretó la mandíbula y guardó silencio. Ese silencio fue suficiente para confirmar lo que todos ya sospechaban. Las cosas se pusieron insoportables después de eso. No era solo el acoso en la escuela, los comentarios a nuestras espaldas o las miradas de desaprobación. Lo peor llegó cuando la noticia alcanzó a nuestras familias. Fue mi madre quien me enfrentó primero. Entró en mi habitación con el rostro desencajado, con la mirada de alguien que no entendía lo que estaba ocurriendo. «Dime que no es cierto, Nigel». Su voz temblaba. Yo tragué saliva sin saber qué decir. Sabía que mentir no serviría de nada. «Mamá, yo...» «No», interrumpió ella, llevándose una mano a la frente como si le doliera solo escucharme. Mi padre, que siempre había sido un hombre de pocas palabras, solo me miró con una mezcla de decepción y enfado. «Esto se acabó», declaró con voz firme. «No volverás a verlo». Intenté discutir, intenté explicarles que lo que sentía por Tian no era algo que pudiera simplemente apagar, pero no quisieron escuchar. Para ellos, era un error, una fase, algo que debía corregirse antes de que fuera demasiado tarde. Por lo que supe después,
La reacción en la casa de Cian no fue mejor. Sus padres, que siempre habían sido fríos y distantes con él, esta vez no dudaron en imponer reglas estrictas para mantenernos alejados. Lo sacaron del equipo de baloncesto, le prohibieron salir después de clase y hasta llegaron a considerar enviarlo a otro colegio. La desesperación me consumía. Habíamos pasado tanto tiempo escondiéndonos, tanto tiempo temiendo ser descubiertos, solo para que al final, cuando nuestra verdad salió a la luz, intentaran arrancárnosla de cuajo. El día después de que todo explotara, intenté acercarme a Cian en la escuela, pero él me evitó. Caminó por los pasillos con la mirada baja, ignorando mis intentos de hablarle. Cuando finalmente lo alcancé a la salida, lo agarré del brazo y lo obligué a mirarme. ¿Vamos a dejar que nos separen así?, pregunté, sintiendo cómo mi voz temblaba. Él me miró con dolor en los ojos, un dolor que me atravesó el pecho. «No sé qué hacer, Nigel», susurró. Yo tampoco lo sabía, pero sí sabía una cosa: no iba a rendirme. Después de semanas de evitarme, de miradas furtivas en los pasillos y de noches en vela preguntándome si Cian y yo realmente habíamos perdido nuestra oportunidad, finalmente recibí un mensaje de él. «Nos vemos en el parque después de la escuela. Tenemos que hablar». No sabía qué esperar, pero al verlo allí, de pie bajo la sombra de un árbol con las manos metidas en los bolsillos y la expresión seria, supe que esta vez no podíamos seguir escapando. «No podemos seguir escondiéndonos ni huyendo», dije antes de que él pudiera hablar. Él me miró en silencio por un momento y luego asintió. «Lo sé», susurró. «Pero Nigel, ¿y si nunca nos aceptan? ¿Y si perdemos todo?». Me acerqué y tomé sus manos con firmeza. «No lo sabremos si no luchamos». Fue ahí cuando decidimos que no íbamos a seguir escondiéndonos, que íbamos a enfrentar a todos, incluso a nuestros propios padres. Esa misma noche, hablé con mis padres nuevamente. Esta vez, no iba a permitir que ignoraran lo que sentía. «Papá, mamá, escúchenme», dije con voz firme. «No es una fase, no es algo que puedan cambiar. Amo a Cian, y no importa cuánto intenten separarnos, mis sentimientos no van a desaparecer». Mi madre comenzó a llorar. Mi padre apretó los labios con desaprobación. «Nigel, la vida no es tan fácil», respondió él con dureza. «La gente te juzgará, te hará daño. Nosotros solo queremos protegerte». «Pero protegiéndome de mi propia felicidad no me hacen ningún bien», insistí. No fue una conversación fácil. No bastó con una sola noche, pero poco a poco, sus corazones comenzaron a ablandarse. Tal vez al ver mi determinación, al notar que lo que sentía por Cian no era un capricho, comenzaron a aceptar la realidad. Por su parte, Cian también enfrentó a sus padres. Fueron meses difíciles para él, con discusiones interminables y silencios pesados en casa. Pero él tampoco se rindió. Hubo momentos en los que creímos que todo estaba perdido, en los que la desesperación nos hizo dudar si realmente podríamos cambiar la mentalidad de quienes nos rodeaban. Pero nos teníamos el uno al otro, y eso nos dio fuerzas para seguir adelante. Con el tiempo, nuestras familias comenzaron a vernos de una manera distinta. No éramos dos adolescentes confundidos, sino dos personas que se amaban de verdad. Mi madre fue la primera en ceder. Una noche, mientras lavaba los platos, se giró hacia mí y dijo en voz baja: «Si Cian realmente te hace feliz, entonces quiero conocerlo mejor». Sus padres tardaron más, pero cuando vieron que Cian estaba dispuesto a luchar por nuestro amor, incluso si eso significaba alejarse de ellos, comprendieron que no podían perderlo. El verano llegó, y con él, la libertad que tanto habíamos anhelado. Pasamos los días juntos sin temor a escondernos. Caminamos por el parque de la mano, compartimos risas en la playa y disfrutamos cada instante sin el peso del miedo. Una tarde, mientras estábamos sentados en la orilla del lago, con el sol dorando el agua y el viento cálido acariciándonos la piel, Cian entrelazó sus dedos con los míos y sonrió. «Lo logramos», susurró. Y sí, lo habíamos logrado. Ese fue el verano más inolvidable de mi vida, el verano en el que aprendí que el amor verdadero no se esconde, no se rinde. Se lucha, se enfrenta y al final, si es real, siempre encuentra su camino.